Amén. Muy buenas noches, mis amados hermanos. El Señor les bendiga. Gloria a Dios. Espero que podamos entrar en esta noche, en este tiempo de una palabra viva y eficaz. Le damos gracias al Señor por permitirnos en esta noche, una vez más, estar con ustedes compartiendo el mensaje de la palabra del Señor, aquí recordando lo que el Señor nos dice allí en su palabra cuando nos dice en Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la Torá, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Al igual como lo dice nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach, allí en Juan 5:39, cuando nos dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Por lo tanto, en esta noche vamos a estar entrando en el estudio de la palabra, en la meditación de esta palabra que hemos venido meditando, hemos venido hablando de siguiendo los pasos de Yahshua, los pasos de nuestro Señor Jesucristo. Recuerda que el Señor Jesús, poco antes de ser entregado, le dijo a sus discípulos: ejemplo os he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Recuerda que cuando el Señor nos está diciendo ejemplo os he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis, nos está dando a entender que nosotros tenemos que seguir los pasos del Señor Jesús en todos sus caminos. Amén, gloria a Dios. Por lo tanto, mi amado hermano, mi amada hermana, en esta noche vamos a estar entonces entrando en esta meditación de la palabra del Señor. Gloria a Dios. Espero que este mensaje podamos transmitirlo, pueda ser de bendición para tu vida, y podamos nosotros llegar al conocimiento de la palabra del Señor. Amén. Entonces hoy vamos a seguir en este mensaje, en esta enseñanza que decíamos, siguiendo los pasos de Yahshua. Por lo tanto, vamos a seguir aquí en el Evangelio de Lucas, capítulo 6. Vamos a estar meditando en el versículo 12 al 16. Y el título que le queremos dar a este tiempo es Tefilá a Hashem por sus eslijim, oración a Dios por sus apóstoles. Dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 6, versículo 12 al 16 de la siguiente manera: en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles: a Simón, a quien también llamó Pedro; a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, el que llegó a ser el traidor. Dice la palabra del Señor que en aquellos días fue al monte a orar. ¿En qué días? En los días en que el Señor está comenzando su ministerio. Recuerda que habíamos hablado de cómo el Señor se congregaba en las sinagogas el día sábado, el Shabbat, el día de reposo, conforme era su costumbre. El Señor seguía la costumbre de acuerdo a la palabra de Dios nuestro Elohim, de guardar el día de reposo, en este caso el Shabbat, como el día del Señor. ¿Qué hacían en el día de reposo? Se congregaban,
iban a buscar de la presencia del Señor en las sinagogas y a compartir el mensaje de la palabra de Dios nuestro Elohim. Entonces, era una costumbre de Hamashiach, una costumbre del Señor Jesucristo. Yahshua vino a abrogar la ley. Él no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. Él cumplió la palabra de Dios, de Elohim, la de Bar de Hashem, a cabalidad, de tal manera que no solamente guardó la palabra, no solamente guardó los mismos, sino que también él cumplió lo que estaba escrito de él en la palabra. Ahora bien, el Señor Jesús, Adonai Yahshua Mashiach, él comenzó su ministerio predicando el mensaje del evangelio del reino de Dios, llevando un mensaje de esperanza, un mensaje de salvación, un mensaje de arrepentimiento. Él vino a llamar a los hombres a que hicieran teshuvah. Él les dijo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. De tal manera que cuando él empieza su ministerio, empieza predicando en todo lugar, pero se congregaba en las sinagogas el día de reposo, el Shabbat. Y allí en el Shabbat, el Señor no solamente estaba allí para compartir el mensaje, sino que también estaban los escribas, estaban los fariseos, los intérpretes de la ley, acechando al Señor Jesús para ver en qué podían acusarle. Y en esos días, dice la palabra del Señor, que en esos días que está él comenzando su ministerio, subió al monte a orar. Él subió al monte a buscar la presencia de el Padre, del Abacadosh. Él empieza a clamar, él empieza a orar, él empieza a buscar de la presencia del Señor, porque él sabe que el poder de nosotros está en la oración, en la comunicación con el Abacadosh, con el Padre. Ahora recuerda, el Señor nos dice en su palabra, algo que yo he venido haciendo énfasis, es que Él nos dice: ejemplo os he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. ¿Cuál es el ejemplo? Toda su vida. Y uno de los ejemplos que Adonai Yahshua Mashiach, nuestro Señor Jesucristo, nos dio fue el ejemplo de la oración. Un cristiano, un mesiánico, un hijo de Dios, el poder que reside en él es en la comunicación que tiene él con el Padre, la comunicación que tiene con el Abacadosh. Cuando el hombre busca la presencia de Dios, entonces el Señor escucha la oración de su pueblo. Hay dos vías. Número uno es el hablar con Dios en oración, es llevar nuestras peticiones a la presencia del Padre, es hablar con el Abacadosh, es expresarle lo que somos, lo que sentimos, nuestras alegrías, nuestras tristezas, nuestros triunfos y nuestras derrotas, absolutamente todo, nuestros proyectos, lo que nosotros queremos hacer, debemos hacerlo delante de la presencia del Señor, presentárselos a Él para que sea Él tomando la determinación, sea Él guiándonos a nosotros a tomar la determinación. Había una determinación que tenía que tomar nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua Mashiach, que era elegir 12 de sus talmidim, 12 de sus discípulos para
a ponerlos aparte allí a ellos y llamarlos eslijim, llamarlos apóstoles. Él tenía que escoger 12 de estos apóstoles, 12 de esos discípulos para llamarlos apóstoles. Ahora bien, estos apóstoles, gloria a Dios, bendito el nombre del Señor, estos apóstoles fueron escogidos con un propósito. El propósito de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, era darles a ellos cierta autoridad sobre, ellos iban a ser aquellas columnas, aquellas bases firmes en las cuales estaría establecida su iglesia, establecida aquella congregación, aquella que el Señor habría de formar. Ahora, él tenía tenía que tomar una determinación y tenía que escoger de una manera clara, saber quién era a los que tenía que escoger. Y escoge a 12. Él va, una vez que desciende del monte, dice la palabra del Señor, que habiendo orado, descendió, dice, y cuando era día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales llamó apóstoles, eslijim. A ellos escoge, y el Señor tiene que escogerlos, y él va mirando a uno por uno. Él sabía que tenía que escoger a los mejores, que tenía que escoger gente que quisiera, que le amara, que estuviera dispuesta a entregar su vida por él. Ahora es interesante que cuando el Señor escoge entre los 12, había uno que el Señor escoge y que era Judas Iscariote, el cual le traicionó. Mi pregunta sería, ¿sabía Hamashiach que Judas le iba a entregar, que Judas lo iba a traicionar? Definitivamente sí, él lo sabía. Él sabía que allí, entre aquellos que había escogido, había un traidor. Sabía que llamado Judas Iscariote le iba a traicionar. Él sabía claramente quién le iba a traicionar, y es importante que nosotros podamos entender en esto que cuando nosotros vemos esta escena y ver que aquel que es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Todopoderoso, el que conoce el corazón de los hombres, escoge un traidor. ¿Por qué Hamashiach escogía un traidor? ¿Por qué Hamashiach escogía a Judas si sabía que Judas lo iba a traicionar? Él lo hizo, ¿por qué? Porque era necesario que se cumpliese la escritura que decía que aquel que de su pan comía levantaría contra él el calcañar, aquel que le traicionaría. Y esto nos muestra a nosotros que nosotros también podemos tener amigos, podemos tener gente muy cercana, y entre los más cercanos que nosotros tengamos también puede haber aquella persona que nos va a traicionar en el momento que menos esperamos. Aquí encontramos que el Señor escoge a estos 12, a los que llama apóstoles o eslijim. Estos 12 que el Señor escoge y le pone por nombre apóstoles, no les pone un nombre que fuera para que estuvieran ellos por encima de los otros, que estuvieran por encima de los demás discípulos de Hamashiach. El Señor escogió a estos 12 que eran discípulos, al igual que otros, que eran talmidín, que estaban siguiendo al Mesías, que estaban escuchando las enseñanzas, que estaban aprendiendo de él, que estaban dispuestos a servirle. Escoge estos 12
El Señor escoge de ellos 12, pero estos 12 a los cuales el Señor escoge, los coge con el propósito no de que fueran superiores a los otros, sino que por el contrario, no que se pusieran por encima, sino por el contrario, estuvieran por debajo levantando. Ellos serían los que sostendrían la iglesia. Esa palabra es apóstol o eslihim, que nosotros conocemos, significa mensajeros. Él los escoge como mensajeros. No es una profesión que ninguno de nosotros desearíamos tener. Nos gustaría más bien que el Señor a nosotros nos hubiera escogido como maestros, que nos hubiera escogido como personas sobresalientes, que nos hubiera puesto como líderes. Pero el Señor no nos escogió para que fuéramos líderes, no nos escogió para que fuéramos maestros, no nos escogió para que nos estuviéramos por encima de otros, sino por el contrario, nos escogió para que levantemos a los que están débiles. Ahora, Él escoge allí en ese momento a 12, no escogió más. El Señor no nombró sino 12, a los cuales dijo que los pondría para que gobernaran sobre las 12 tribus de Israel. Ellos serían aquellos que estarían ministrando después y gobernando en el reinado milenial, seguramente sobre las 12 tribus de Israel. Ahora, él escoge 12. Sabemos que hay uno que lo traiciona, que ese que traiciona al Señor, él va a su lugar, él se ahorca, el remordimiento, no el arrepentimiento. Judas nunca se arrepintió de lo que había hecho, él le dio remordimiento por haber entregado la sangre de un justo, y en vez de haber ido a pedirle perdón a Hamashia, en vez de haber hecho teshuvá, haberle dicho: Señor, te he fallado, te he hecho lo malo delante de tus ojos, no soy digno de ser llamado tu hijo, perdóname. Ten la seguridad que si este hombre lo hubiera hecho, el Señor lo hubiera perdonado, pero no lo hizo. Este hombre, en su remordimiento, se quitó la vida, su cuerpo se reventó y quedó allí en el campo el alfarero, pero quedaban de esa manera, quedaron 11. El Señor había escogido 12 para que gobernaran. Y ahora entonces nosotros encontramos que el sucesor de Judas, más adelante quizás lo veamos, pero lo vamos a tocar también en este momento, fue un hombre llamado Saúl, Saulo de Tarso, o que nosotros conocemos como Pablo. El hombre escogió a un sucesor de Judas, Pedro escogió un sucesor de Judas, o los apóstoles escogieron un sucesor, y fue Matías, pero este no era el que el Señor había escogido para que fuera el verdadero sucesor. De tal manera que el Señor escoge 12 y solamente son 12 los apóstoles. El que cayó, el Señor lo escoge más adelante y viene a ser el que nosotros conocemos como Pablo o Saulo de Tarso. Él es el sucesor, verdadero sucesor de Judas, y una de las 12 columnas de la iglesia de Hamashia, de la quejila del Señor. Ahora bien, entonces, quiere decir que el tema que yo quiero tocarte aquí no es tanto el sucesor, no es tanto el traidor, es el que cuando nosotros tenemos una importante decisión que hacer, cuando tenemos decisiones importantes que hacer, tenemos que ir a la presencia del Señor. El Señor Jesús, Adonai Yeshua Mashiach, tenía una importante decisión que tomar. Tenía que escoger 12 de sus talmidim para hacerlos apóstolos, para hacerlos eslihim, y para comisionarlos
como columnas, como baluartes de la iglesia. Y él sabía que tenía que ir a la presencia de el Abacados, del Padre Santo, para pedir la dirección santa del Señor para escoger a aquellos que tendrían que ser sus apóstoles. Ahora, quiero decirte entonces con esto, que nosotros debemos aprender del Señor Jesucristo y de Adonai Yeshua Mashiach a ir a la presencia del Abacados, a la presencia del Padre, a buscar de Él y pedirle que Él sea que nos dirija. Recuerda que el Señor Jesús, Rebbe Melech Adonai Yeshua Mashiach, nos dice claramente cuando allí en su palabra, Él nos está diciendo que nosotros, dice, cuando vosotros oraréis así. Padre nuestro, Abba nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. ¿Qué quiere decir? El Señor dice, mire, cuando ustedes oren, cuando ustedes vayan a buscar a Dios, a Elohim, cuando vayan a llevar sus necesidades, llévenlo a Él, hablen con el Padre, con el Abacados, llévenle sus necesidades, sus inquietudes, sus peticiones, llévenle también aquellas decisiones que ustedes van a tomar, esas decisiones que ustedes van a tomar allí, llévenselas al Señor. Y el Señor les va a ustedes a responder conforme a sus riquezas en gloria. Ahora, vamos aquí, vemos esto, entonces es que el Señor nos lleva, nosotros tenemos que aprender. Cuando el Señor está enseñando esta oración modelo, esta oración que el Señor le da a sus discípulos, que les enseña, les dice, miren, ustedes van a orar al Padre. ¿A quién tenemos que orar nosotros? Al Padre. ¿A quién tenemos que buscar? Al Padre. El Señor Jesús nunca nos enseñó allí en esa oración modelo del Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, si no estoy mal, 5 o 6. El Señor no les enseña a orar en el nombre de Jesús, en el nombre de Yahshua, en el nombre de Hamashiach. Pero, cuando Él va a ser entregado, en el momento que el Señor Jesús, Yeshua Mashiach, va a ser entregado para ir a la cruenta cruz del Gólgota, a la cruz del Calvario, Él les dice a sus discípulos, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, mas ahora pedid en mi nombre. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué no el Señor allí en su oración modelo del Padre Nuestro no les enseñó a sus talmidín a orar en el nombre de Jesús? Por la sencilla razón de que Jesús, de que Yahshua, de que nuestro Adonai estaba en medio de ellos. Quiere decir que la presencia de Yahshua, la presencia de Jesús, está en medio de los discípulos. No había necesidad de usar el nombre de Jesús. Porque cuando decimos en el nombre de Jesús o en el nombre de Yahshua, estamos diciendo en la presencia. Pero ahora Yahshua se iba a ir. Jesús se iba a ir a la presencia del Padre. Y entonces cuando el Señor le dice, ahora ustedes van a pedir en mi nombre. Quiere decir con esto que yo ahora que voy a orar, que voy a pedirle al Señor que me bendiga, que me dirija, que me enseñe, que me muestre, lo tengo que hacer en el nombre de Jesús, en su presencia. Pues recuerda que sin el Señor Jesucristo, sin la presencia de Adonai Yeshua Hamashiach, sin la presencia de nuestro Señor Jesucristo, nadie, absolutamente nadie puede ir a la presencia del Padre. Recuerda, el Señor dice, yo soy el camino, la verdad y la
vida, nadie viene al Padre, nadie viene al Abacadosh si no es por mí. No porque yo sea judío, no porque yo sea muy religioso, no porque yo sea que lea la Biblia, no porque yo guarde las mismas, no porque yo estoy haciendo la voluntad de Dios el Padre, es que yo puedo entrar a la presencia del Señor. La única forma en que yo o tú o cualquier persona puede entrar a la presencia del Abacadosh, del Padre Santo, es a través de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach. Por eso el Señor lo dice: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, mas ahora pedid en mi nombre y os será hecho. De tal manera que ahora yo debo ir a la presencia del Abacadosh, a la presencia del Padre, en oración, en clamor, en súplica, en acción de gracias, y pedirle al Señor, llevarle mis necesidades en el nombre, en la presencia de el Señor Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach. Ahora, este es el punto. Vamos en el nombre del Padre, al Padre, en el nombre del Hijo y con el poder del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh. Aquí entonces yo oro al Padre en el nombre del Hijo y en la presencia del Ruach, a través del Ruach HaKodesh o el Espíritu Santo. Cuando el Señor dice allí en su palabra, dice: hemos de orar como conviene, no sabemos, pero el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh que está en nosotros, él clama por nosotros con gemidos, o intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Qué quiere decir? Que la única forma de tener yo una comunión perfecta con Dios el Padre es a través del Hijo, en el nombre del Hijo y con el poder del Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh. Si nosotros no tenemos al Señor Jesucristo en nuestro corazón, Adonai Yahshua HaMashiach en nuestro corazón como nuestro único y suficiente Salvador, como nuestro único y suficiente Goel, no podemos ir a la presencia del Padre. De tal manera que si tú no tienes al Señor Jesucristo, no tienes al Padre ni tienes el Espíritu Santo. Necesitas al Hijo para poder llegar a la presencia del Padre y necesitas el Espíritu Santo para poder orar. Y la única forma de que el Espíritu Santo de Dios, el Ruach HaKodesh, pueda estar en tu vida es a través de nuestro Señor Jesucristo. Es la única forma, a través de Adonai Yahshua HaMashiach. El último y gran día de la fiesta, dice la palabra del Señor en el Evangelio de Yohanan, dice que el Señor Jesús, que Rebbe Melech, Adonai Yahshua HaMashiach, se puso en pie y dijo: si alguno cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, que habrían de recibir los creyentes, los que creyesen en él, porque aún Jesús, Yahshua Mashiach,